La gente sigue esperando que sea miserable. Lo veo en sus caras, esa mezcla particular de lástima y alivio que cruza la expresión de alguien cuando me pregunta cómo estoy y yo digo bien y no me creen. Están esperando la grieta, el labio que tiembla, la confesión de que sí, en realidad es terrible. Por favor, vengan a rescatarme. He estado esperando esa grieta yo misma. Si soy honesta, durante 73 años compartí mi vida con otra persona. Una cama, un baño, una cocina, un conjunto de opiniones sobre cómo doblar las toallas. Y luego no. Y todos, mis hijos, mis vecinos, las mujeres de mi grupo del jueves, hasta mi médica, que es una mujer buena, pero tiene la manera de estar presente de un contador nervioso, todos me miraron con la misma devastación silenciosa, como si estar sola fuera lo peor que le puede pasar a una persona. Quiero decirle algo que me tomó 3 años entender, algo en lo que he estado sentada como una mujer que no sabe del todo cómo decirlo, sin sonar como si estuviera presumiendo o mintiendo, o simplemente ida de la cabeza. Aquí va. Vivir sola a los 88 años no es la tragedia para la que todos me prepararon. No es la tragedia para la que yo me preparé a mí misma. Y creo que la razón por la que nadie habla de esto es que admitirlo en voz alta se siente como una traición. A Ernesto, al duelo, a toda la historia que se supone que debemos contar sobre lo que significa ser vieja y sola y mujer. Me llamo Elena Vargas, tengo 88 años. Ernesto murió hace 5 años este marzo. Siempre me confundo con el mes. Mi mente lo corre hacia adelante, como si estuviera tratando de suavizar el golpe incluso ahora. Murió en marzo. Hacía frío. El cuarto del hospital olía a antiséptico y a algo floral que supuestamente era reconfortante y no lo era. Manejé sola a casa por primera vez en 54 años. Entré al apartamento y estaba tan callado que podía escuchar el refrigerador desde el corredor. Pensé, aquí es donde me derrumbo. Y me derrumbé. No soy de las que le van a decir que fue fuerte y digna y se sostuvo entera. Me senté en el piso de la cocina, no en una silla, en el piso, como una niña. Y lloré de una manera que no había llorado desde que murió mi mamá. Le di al duelo lo que era suyo. Ernesto se lo merecía. Pero esto es lo que pasó después, y esta es la parte que nadie le cuenta. El silencio no se quedó callado de la manera que yo esperaba. Cambió. Se convirtió en otra cosa. Me levantaba en la mañana, a mi hora, no la de nadie más, y hacía mi tinto exactamente como me gusta. Muy cargado, muy dulce, que Ernesto siempre decía que me iba a matar. Y me sentaba a la mesa de la cocina y veía entrar la mañana por la ventana y pensaba, por la próxima hora nadie me va a necesitar nada. Nadie va a hacer una pregunta. Nadie va a entrar y cambiar el canal, o subir el termostato,
o necesitar que le atiendan los sentimientos antes de que yo termine mi primera taza. Esta casa, esta mañana, este silencio específico, me pertenecía completamente. No había sentido eso desde que tenía 19 años. 19. A los 22 me casé con Ernesto. A los 25 tuve a Claudia. Y luego vinieron 35 años de ruido. El ruido glorioso, agotador, amado de una vida compartida. Pero ruido. Y ahora tenía las mañanas. Las tenía todas. Debería contarles sobre mi vecina Diana. Diana tiene 41 años, divorciada hace poco, 2 hijos menores de 10 años, un trabajo que al parecer consiste en mirar una pantalla y suspirar. Se mudó al apartamento del lado hace 14 meses con un camión de trasteo y una amiga buena, y esa expresión particular de una mujer que ha decidido que va a estar bien aunque todo en su vida esté en este momento en llamas. Reconozco esa expresión. Me la he puesto yo misma. No dije nada al principio. Le llevé un postre. Sigo haciendo postres. Las manos todavía saben hacer eso. No me quedé rondando. No hice preguntas. Le llevé el postre y me fui. Volvió 3 semanas después con mi bandeja lavada y secada y una cara de mujer que ha estado esperando permiso para decir algo. ¿Cómo lo hace?, me dijo. ¿Estar sola? ¿No le da miedo? Y lo pensé de verdad. Me quedé parada en mi propia puerta, con el aire fresco de la tarde entrando. Y le dije, solo las partes que siempre dieron miedo. El resto resultó ser otra cosa. No entendió en ese momento. Ahora sí. Pero vamos a eso después. La cosa que quiero decir, la que no encontraba palabras para decir la primera vez que alguien me miró con esa cara, la cara de pobrecita Elena, es que hay una diferencia profunda y casi completamente ignorada entre estar sola y estar solitaria. Y creo que las mujeres de mi generación, las que pasaron 50 o 60 años organizando toda su existencia alrededor de las necesidades, los horarios, los apetitos y los estados de ánimo de otras personas, creo que somos las últimas personas que alguien espera que descubran que la soledad tiene una textura diferente a la de estar solo. Asumen que no podemos sobrevivir sin compañía, que no sabemos ser personas por fuera de nuestra relación con otros. Mi hija Claudia, la quiero con todo lo que soy, que quede absolutamente claro. Me llamó 6 semanas después de que murió Ernesto y dijo, muy cuidadosamente, mamá, creemos que deberías venir a quedarte con nosotros un tiempo. Ese creemos me lo dijo todo. Esto había sido votado. Yo era una resolución aprobada. Le dije que no. Con gentileza la primera vez, con menos gentileza la segunda. La tercera vez le dije, Claudia, no me voy a ir a vivir a tu cuarto de huéspedes y a verte caminar de puntillas a mi alrededor 6 meses,
y luego verte caminar de puntillas con Rodrigo sobre qué hacer conmigo después. No soy un problema que administrar, soy tu mamá y tu mamá está bien. Hubo un silencio suficientemente largo para pensar que habíamos perdido la señal. Y luego Claudia dijo muy calladamente: «Solo no quiero que estés triste». «Lo sé», le dije, «pero estar triste no es lo peor. Lo peor es que me traten como si la tristeza fuera lo único de lo que soy capaz». He estado pensando en esa conversación desde entonces, en cómo el duelo, el real, el profundo y honesto y legítimo de perder a una persona que uno amó 5 décadas, se convirtió en una suposición. Todos asumían que me estaba ahogando. Nadie preguntó qué más podría estar sintiendo. Nadie dejó espacio para la posibilidad de que el duelo y algo peligrosamente parecido a la liberación pueden existir en el mismo cuerpo al mismo tiempo. Que una mujer puede amar completamente a su esposo y también a los 88 años, después de todo ese vivir, sentir algo que se parece mucho a cuando uno finalmente puede respirar hondo. No estoy diciendo que Ernesto era una carga, no lo era. Era un buen hombre, terco como una piedra y generoso como la marea. Me amó de la manera en que los hombres de su generación amaban. No tanto con palabras, mas con presencia, con consistencia, con la devoción específica de alguien que simplemente nunca se va, nunca se fue. Ni una sola vez en 54 años me hizo sentir que irse era una posibilidad. Eso es algo raro y serio. Lo entendí como un regalo incluso cuando también era una jaula, porque esto es lo que no pude decir en 54 años. Soy una persona que necesita silencio, no ausencia, silencio, no soledad, espacio. Necesito a nivel celular poder sentarme en un cuarto sola y escuchar mis propios pensamientos sin que los interrumpa la respiración de alguien más, la tos de alguien más, el deseo completamente razonable de alguien más de tener compañía. No soy fría, no soy desamorada. Soy una mujer que necesita, de maneras que nunca encontré el lenguaje para decir cuando era joven, poder estar de vez en cuando, sola en el mundo que construí. Y durante 54 años presioné esa necesidad tan adentro de mí misma que olvidé que estaba ahí. Creí que había muerto de inanición. No había muerto, solo estaba esperando. Mi amiga Ruth Arbeláez. La he conocido desde 1972. Nos encontramos en una colecta del colegio y descubrimos que las dos detestábamos a todas las demás mujeres en la mesa excepto la una a la otra. Ruth me dijo unos 8 meses después de que murió Ernesto: «Elena, te ves diferente». «¿Diferente cómo?», le dije.
Más liviana, dijo, y luego me miró culpable, como si hubiera dicho algo cruel. No te disculpes, le dije, tienes razón, me siento más liviana. He estado tratando de decidir si eso me hace una persona terrible. ¿Y? Dijo. He decidido que no, le dije. He decidido que me hace una persona humana, que es lo que siempre fui. Ruth asintió. Ruth lleva 11 años de viuda y me dijo algo una vez que sostengo cerca porque dice algo importante sobre las historias que nos contamos versus las que realmente vivimos. Me dijo que los años más solos de su vida no fueron los años después de que murió su esposo Jorge, fueron los últimos 5 años de su matrimonio. Guardé esa información porque dice algo sobre el matrimonio que nadie dice en voz alta. Ahora sé lo que están pensando, los que han estado esperando el otro zapato. Pero las noches, las 3 de la mañana cuando la casa está oscura y el peso de estar sola cae sobre uno como clima, les voy a contar sobre las noches, con honestidad, porque prometí ser honesta sobre todo. Las noches fueron difíciles al principio, muy difíciles. Hay un terror específico que vive en una casa a las 3 de la mañana cuando uno es mayor y está solo y se vuelve muy consciente de las matemáticas de la situación. Una persona, un cuerpo, nadie al alcance de la voz. Me caí en el baño 8 meses después de que murió Ernesto. Solo un tropiezo, nada roto, pero estuve en el piso de baldosas, unos 4 minutos antes de poder levantarme. Y esos 4 minutos me los pasé pensando con una calma particular. La calma de alguien tratando de no entrar en pánico. Así es como pasa. Esta es la historia que mis hijos han estado contándose. Me levanté, estaba bien, pero me quedé despierta después en la oscuridad y tuve una conversación larga y honesta conmigo misma sobre de qué tenía realmente miedo. No de la muerte. He hecho las paces con la muerte en la medida en que cualquier persona puede hacerlas. Imperfectamente, con recaídas ocasionales, pero genuinamente. Lo que me daba miedo, lo que descubrí que era el miedo real, era la indignidad específica de necesitar ayuda y no tener manera de pedirla. No la vulnerabilidad en sí. He sido vulnerable toda la vida, toda mujer lo ha sido, sino la soledad práctica de ello, estar en crisis e invisible. Ese era el miedo real. No lo descarté, hice algo al respecto. Aquí es donde vuelve Diana. Para cuando llegó la primavera del año siguiente, Diana y yo habíamos desarrollado lo que solo puedo describir como un sistema muy eficiente y muy no dicho de supervivencia mutua. Empezó pequeño. Ella notó que mi luz de la cocina no estaba encendida a las 7:30 una mañana y tocó a la puerta a revisar. Yo estaba bien, me había quedado dormida, pero después de eso empecé a dejar la luz encendida antes de las 7:30 como señal, y ella empezó a buscarla.
y ninguna de las dos lo discutió directamente, porque las mujeres de cierta competencia no necesitan discutir todo directamente. Solo arreglamos las cosas y funcionan. Luego, su hijo menor, Samuelito, 7 años, completamente feral de la manera más encantadora posible, empezó a aparecer en mi puerta los sábados preguntando si tenía galletas. Tenía galletas. Siempre tengo galletas. He hecho galletas de avena desde 1964 y no veo razón para parar. Samuelito se sentaba a mi mesa y comía galletas y me contaba sobre su semana, con la libertad absoluta de los niños pequeños. Me contaba todo sobre todo, sin ninguno de los filtros cuidadosos que usan los adultos. Y escuché. Y respondí con honestidad, porque siempre he creído que los niños merecen respuestas honestas. Y en algún lugar en esas mañanas de sábado, algo empezó a aflojarse en el pecho que yo no sabía que estaba apretado. Yo le había importado a Ernesto. Le había importado a mis hijos de la manera complicada en que uno le importa a los propios hijos. Le había importado a Ruth y a mi grupo del jueves, y a las diversas comunidades a las que había pertenecido en 9 décadas de vivir. Pero importarle a Samuelito, este pequeño ser ruidoso comedor de galletas que llegaba a mí con sus entusiasmos particulares y sus problemas de 7 años, como si yo fuera simplemente una persona, no una categoría, no una figura de abuela, no un proyecto. Eso era algo diferente. Eso era solo ser presente para alguien que me quería específicamente. Para el verano, Diana y yo teníamos un arreglo de verdad. Yo cuidaba a Samuelito y a su hermana mayor Valentina, 9 años, más seria que su hermano, formándose opiniones sobre el mundo con una intensidad que me parece genuinamente impresionante. 2 tardes a la semana, cuando el horario de Diana era imposible. Diana, a cambio, empezó a manejar ciertas cosas. Los bombillos altos que ya no puedo cambiar sin ansiedad. La ida al mercado cuando la espalda está difícil. El papeleo que requiere un nivel de tecnología que rechazo por principio adquirir. Lo hace sin convertirlo en gestos, sin esa cara de caridad que tiene la gente bien intencionada. Lo hace como se hacen las cosas para una vecina mayor. Porque la transacción es mutua. Porque las dos estamos obteniendo algo. Me dijo una vez, una tarde de verano, que no se había dado cuenta de cuánto extrañaba tener a alguien con quien solo sentarse. Había estado rodeada de su propia soledad 1 año y llamándola independencia. Lo entendí perfectamente, le dije. Elegir estar sola es diferente a no tener elección. Es la diferencia entre hacer dieta y estar muriendo de hambre. El mismo resultado por fuera. Una experiencia completamente diferente por dentro. Se rió. Me gusta hacerles reír a las mujeres jóvenes. Lo he hecho décadas y nunca envejece. Esta es la verdad sobre vivir sola que he estado bordeando. Vivir sola a los 88 años me devolvió algo que creí haber entregado permanentemente. Me devolvió mi vida interior, mi voz interna, el comentario privado y continuo de mi propia mente sin ser interrumpido constantemente
por la suave erosión de la compañía constante. Me despierto en la noche ahora y en lugar de quedarme ahí con miedo a mis propios pensamientos, los dejo correr. Pienso en cosas que he estado queriendo pensar durante años. Resuelvo viejos argumentos conmigo misma. Visito cuartos en mi memoria y camino por ellos despacio, sin afán, sin que nadie esté esperando que vuelva a la cama. Estoy escribiendo cosas por primera vez en décadas, no para nadie, solo para ver qué sale de la pluma cuando dejo de actuar y empiezo a mirar. Me paso 2 horas algunas tardes sin hacer nada. No nada de la manera en que decimos nada para decir algo pequeño. Nada en el sentido real de la palabra. Sentada, mirando por la ventana, escuchando el clima en los árboles del patio, tomando el tinto hasta que se enfría. Mis hijos creen que eso es declive. No lo es. Es lo que he estado trabajando hacia desde que tenía 22 años, y la idea de 2 horas sin que nada se me requiriera era algo que le pasaba a otras personas. Pasé 40 años asegurándome de que todos estuvieran bien. Nadie me preguntó si yo estaba bien. No lo digo como queja. Elegí esa vida. Elegí a Ernesto. Elegí a mis hijos. Los volvería a elegir. A toda la maravillosa y complicada y agotadora maraña de ellos, sin dudarlo. Pero los elegí desde dentro de un conjunto de expectativas que no dejaban mucho espacio. Para la pregunta de qué podría querer Elena por fuera de lo que quería para las personas que amaba, esas son preguntas diferentes. Eso lo sé ahora. Ojalá lo hubiera sabido antes. Llamé a Claudia el mes pasado, no a mi hora habitual, un martes en la tarde, porque quería. Le dije, quiero que dejes de preocuparte por mí. Empezó a decir algo, es extraordinariamente buena diciendo algo. Y yo le dije, no, porque no haya nada de qué preocuparse, sino porque la preocupación se está metiendo en el camino de que seamos amigas, y me gustaría que fuéramos amigas antes de que se me acabe el tiempo. Hubo ese silencio otra vez, y luego dijo, eres mi mamá. Lo sé, le dije. He sido tu mamá 66 años, Claudia. También soy una persona con quien nunca has tenido una conversación honesta sobre cómo es en realidad mi vida. Me gustaría arreglar eso. Hablamos 2 horas, la mejor conversación que hemos tenido en 30 años, tal vez la mejor que hayamos tenido. Lloró un poco, yo no, lo cual es raro, porque soy la que debería tener cosas de qué llorar. Pero no sentí ganas de llorar. Sentí que finalmente estaba diciendo la cosa que había estado esperando en el fondo de la garganta durante décadas. Y decirla era su propia clase de resolución. Descubrí que me gusta caminar bajo la lluvia. No lluvia fuerte, la liviana, la que apenas se decide a caer. Más neblina que lluvia en realidad. La que se posa en la piel como si el aire estuviera tratando de tocarlo a uno con suavidad. Me pongo el abrigo viejo de Ernesto.
el verde con el bolsillo roto, que todavía huele levemente a su aftershave si presiono la cara en el cuello, lo cual hago a veces, porque el duelo y la felicidad pueden vivir en el mismo bolsillo. Y camino hasta el parque de la esquina y de vuelta. Eso es todo. 6 minutos si estoy bien. 10 si la cadera está siendo difícil. Pero es mío. Descubrí que odio cocinar. Después de 58 años cocinando para otros, finalmente puedo decirlo. Lo odio. La medición, la sincronización, estar de pie, el lavado, todo, como cosas simples ahora. Pan con queso, sopa de lata, la buena con los trozos grandes de verduras, manzanas con mantequilla de maní. Claudia dice que eso no es una dieta apropiada. Le digo que llevo comiendo dietas apropiadas desde que Rojas Pinilla era presidente y que el cuerpo puede manejar algo de sopa de lata. Descubrí que me gusta hablar sola, no de manera preocupante, de manera compañera. Me narro las mañanas. Bueno, Elena, el tinto está listo. Veamos cómo está el día hoy. Me hago preguntas y me las respondo. Discuto conmigo misma sobre si hace demasiado frío para abrir la ventana. Gano todos los argumentos, lo cual es un lujo que nunca tuve cuando Ernesto estaba vivo, porque ese hombre podía argumentar sobre el clima como si fuera un caso de la Corte Suprema. Una vez pasó 40 minutos explicándome por qué iba a llover cuando el cielo estaba despejado. Llovió. Nunca lo perdoné. Samuelito vino esta mañana. Tocó la puerta antes del colegio, lo cual no debe hacer, pero hace de todas formas. Y dijo muy en serio que tenía algo importante que contarme. Lo hice sentar. Dijo, Elena, creo que usted es la persona más vieja con la que he sido amigo. Le dije que probablemente eso era exacto. Lo pensó un momento y luego dijo, pero no creo que usted sea muy vieja por dentro. Le dije que creo que tenía razón en eso también. Tomó una galleta para el camino. Lo vi volver por el hueco de la reja que conecta nuestros patios. Este niño serio, con su maleta y su galleta, y su aceptación completamente sin complicaciones de mí como persona y no como condición. Y me quedé en la ventana de mi cocina con mi tinto, muy cargado, muy dulce, exactamente como me gusta. Y la luz de la mañana hacía algo muy hermoso en la pared del fondo, de la manera en que lo hace en invierno cuando el ángulo es bajo. Y pensé, esto es mío, esta mañana específica, esta luz, este silencio, esta vida que está tomando una forma que no esperaba y por la que soy, con todo y sus cosas, agradecida. No estoy triste. Quiero que escuche eso no como una actuación de fortaleza. Ya les dije que terminé de actuar, sino como un hecho simple y tal vez sorprendente. Vivo sola a los 88 años y no estoy triste. Soy muchas cosas, a veces asustada, a veces dolorosamente sola por Ernesto, a veces impaciente con mi propio cuerpo,
a veces inquieta con todo lo que todavía quiero pensar y decir y acomodar en la cabeza antes de que se acabe el tiempo. Pero en el fondo de todo eso, debajo de todo, hay algo que no esperaba encontrar aquí. Se parece mucho a estar viva. Eso es todo lo que quería decirle. Sé que no es la historia que esperaba. Sé que vino aquí esperando algo más triste, algo que confirma lo que ha estado temiendo, algo que la deje sentirse agradecida por su casa llena. Lo siento, o más bien, no lo siento en absoluto. Tengo 88 años. ¿Le cuento la historia verdadera o no le cuento ninguna? El tinto está en la estufa. Debería ir a servirlo. Aprendí hace años a no dejar que se enfríe sin haberlo disfrutado. Eso también es una manera de vivir. Quizás la más importante que conozco.